Muy bien. Continuando con la parte de las tipos de simulación que habíamos empezado a hablar en la clase anterior. En general, las simulaciones se pueden diferenciar entre de tipo estático dinámico, se pueden diferenciar si son de tipo determinista o estocástico, se pueden diferenciar si son de tiempo discreto o tiempo continuo. Estocástico significa probabilidad, modelos precisamente no deterministas. Y créanme, la mayoría de las simulaciones que se hacen es porque tenemos modelos no deterministas en la naturaleza. O que esos tipos de simulaciones se pegan o le pegan mejor a los datos experimentales que modelos deterministas. ¿Ok? Vamos a ver más o menos de qué se trata un poco esto. Diferencia entre modelos estocásticos y deterministas. Esto es la evaluación de fórmulas. Fórmulas directas. Quiero saber, tengo una configuración estática de cargas. O sea, significa que yo sé dónde están cada una de las cargas, de alguna manera, y quiero ver si pongo otra carga, cuál va a ser el campo eléctrico que va a sentir dependiendo del punto donde yo lo ponga. Tomamos ecuaciones de Newton con la fuerza de Coulomb, y lo que tenemos que hacer es sumar las fuerzas en un punto determinado. Quiero ver, digamos que mi partícula de prueba lo voy a poner en distintos puntos a lo largo de una cierta trayectoria. Bueno, si voy a estar moviendo la carga de un punto a otro, es una situación completamente estática y determinista. Si le pongo una velocidad que no sea comparable con la velocidad de la luz, también puedo seguir utilizando estas ecuaciones de Newton con la fuerza de Lorentz y poder ver cuál va a ser el resultado sobre la partícula respecto a los campos que está atravesando. La simulación se hace con la evaluación de una fórmula directamente. Si quiero saber, por ejemplo, cuál es la intensidad del potencial, carga que puede interaccionar, etc., etc., realmente es preguntarle o manipular la ecuación. Esta manipulación pues la hacemos de forma numérica con algún método numérico. Ahora sí, ¿cuál método numérico? Derivar, integrar, etc. Directamente. Y ya. En cambio, en la parte estocástica, tenemos algunas variables que van a estar cambiando durante el tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque la física me indica eso. Entonces, puedo tener yo dos posibilidades aquí. Conozco las probabilidades a priori de lo que va a pasar, o tengo algún modelo para obtener esas probabilidades, aunque no estén completamente determinadas. Una modelación básica para estado sólido, para, bueno, algunas áreas de estado sólido, para física de partículas, para física médica, es la interacción de radiación electromagnética con la materia. Hacemos incidir luz, hacemos incidir rayos X, infrarrojos, ondas de radio, microondas, lo que sea, de ondas electromagnéticas sobre la materia.
cómo es que la materia va a responder a ello. ¿Saben ustedes cómo funciona una fibra óptica físicamente? Por ¿Nadie? reflexión No, total interna. ¿Cómo? Por reflexión total interna. Ajá. Hacen pasar un rayo, un láser, un rayo láser a través de ella y la luz se va refractando. Reflejando. Reflejando, perdón. Sí. Si fuera refractando significaría que sale del volumen. Aquí hay dos puntos a considerar, precisamente, reflexión total interna, uno, que es básico para el proceso, y dos, el conducto donde viaja, o sea, la fibra óptica en sí, es lo que se llama un canal. Uno de los problemas que se solucionan, o de ejemplo de aplicación, son lo que se llaman las guías de onda. Cuando trabajamos con ecuaciones de Maxwell y ya campos eléctricos en movimiento, no cargas, campos eléctricos. Bueno, en general, campos electromagnéticos en movimiento. Eso lo deben de ver en su curso de electrodinámica. O sea, uno pone las ecuaciones de Maxwell y dice, los campos electromagnéticos están definidos y se comportan de acuerdo a estas ecuaciones. Ok, primera aplicación, radiación. O sea, un objeto está emitiendo radiación electromagnética y entonces calcular las cantidades físicas derivadas. O sea, la potencia, la dirección, ¿cómo se llama? Y otras características de la onda electromagnética que está siendo emitida. Segundo ejemplo es precisamente guías de onda. O sea, meto un haz electromagnético en un volumen que está contenido. O sea, puede ser una caja, puede ser un cilindro, puede ser otras configuraciones. Y resolvemos y encontramos que precisamente la radiación electromagnética solamente se puede transmitir en ciertas condiciones. Una fibra óptica es una guía de ondas y utiliza precisamente reflexión total interna para poder moverse. O sea, choca contra las paredes y va moviéndose hacia adelante. Por supuesto que hay una cierta cantidad de pérdida de energía, pero esta, dependiendo de la calidad de los materiales, esta puede ser minimizada de muy buena manera. Bueno, hacemos incidir ese haz, pero ahora sobre un material cualquiera. Carne humana, tejido, un sólido, un semiconductor, un dieléctrico, lo que sea. Quiero ver cómo es que la materia responde ante esa interacción. Dependiendo de la energía de los fotones, vamos a ver un caso tipo clásico. Pues la partícula llega, choca, o sea, bueno, el fotón, me refiero, el haz de ondas electromagnéticas a nivel atómico, pues es una partícula, es el fotón. Así es como se debe de simular a esa escala. Si tratamos de simular el movimiento de un frente de onda electromagnético, como para óptica, pues es otro tipo de simulación lo que se tiene que hacer. A nivel fundamental, los fotones interactúan con cada uno de los átomos y tenemos que simularlo de esa manera. Las interacciones de cada fotón con cada uno de los átomos de mi sistema. Si los fotones tienen poca energía, van a estar chocando simplemente con cada átomo. Y lo que vamos a ver es dispersión clásica. ¿Por qué el cielo es azul? Por ese efecto, por la dispersión de la luz. Ajá, ¿y cómo se le llama para ese caso? Ese tipo de dispersión clásica, ¿cómo se le llama? A ver, búsquenlo rápidamente.
¿Y qué dice? La dispersión de Rayleigh. Dispersión de Rayleigh, la razón de que el cielo es azul. Es una... Rayleigh lo calculó por ahí de 1850, más o menos. Y es simplemente unas pelotitas pequeñas, los fotones que van chocando con pelotas más grandes, uniforme, o sea, las moléculas del aire. Y después de cruzar una cierta cantidad de distancia, se preguntan en un punto determinado cuánto es o cuáles son las características de la radiación que se ha transmitido a través del medio. Eso se puede calcular directamente, no es tan complicado, y se obtiene precisamente la dependencia que a mayor longitud, bueno, que la dependencia va como 1 sobre lambda a la quinta, la sección eficaz. Bueno, esa sección eficaz, ¿saben lo que es una sección eficaz, verdad? Ajá, ¿pero qué es? Es un área. Vamos a ver un poco más de esto adelante. Pero para que vayamos entendiéndonos. Otra vez, si lo buscamos rápidamente y vemos esta parte de aquí. ¿Ya les apareció la figura? Sí. Sección eficaz. Tengo un haz incidente aquí de partículas, cualesquiera, y tocan con un material, interaccionan con un material. Desde el punto de vista clásico serían los choques, desde el punto de vista, bueno, electromagnético sería la interacción a larga distancia y también cuántico, la interacción entre potenciales. Y entonces, de acuerdo a las características del sistema, pues yo mido a una cierta distancia en un ángulo sólido, a partir de un punto, mido el número de partículas que están pasando de aquí. Y tomo el número de partículas sobre el número de partículas iniciales. Eso va a ser proporcional precisamente a la sección eficaz. ¿Cuántas se dispersan en un ángulo determinado? Pero si se fijan, si yo asumo, más bien, primero, si yo asumo que todas las partículas que llegan van a ser registradas en algún punto, o sea, no se pierden, no se crean ni se destruyen partículas, sino todas están colisionando, como si fuera un caso clásico de colisión, entonces significa que cuando yo sume sobre todas las áreas, ¿qué debo de ver? Cuando sume sobre 4pi, ¿qué debería de ver? A ver, una pregunta. El número de partículas aquí que tengo en esta área determinada, ¿puede ser mayor que el número de partículas iniciales bajo estas condiciones? ¿Cómo lo ven? Pues no, no tiene sentido, ¿sí? Ojo, en situaciones reales cuánticas, el número de partículas finales sí puede ser mucho mayor que el número de partículas iniciales. Por la creación y destrucción de partículas a escala cuántica. A escala clásica, pues si yo estoy nada más colisionando, pues todas las partículas que llegan aquí se van a dispersar y se van a ir en alguna dirección. Si yo colecto todo, sumo todas las direcciones,
pues debo de recuperar el número de partículas iniciales, ¿no? Es como, ¿han visto, ¿cómo se llama? Cuando juegan billar, ponen todas las pelotas al centro y con la blanca agarran, disparan y colisionan. Ustedes cuentan, antes de lanzar la pelota blanca, cuentan cuántas bolas hay en el centro. Después de que ha colisionado, vuelven a contar en todas las direcciones y van a encontrar el mismo número de bolas totales, ¿verdad? Pero si ustedes agarran una dirección determinada, un ángulo sólido determinado, entonces van a encontrar un número de partículas, o de bolas en este caso, menor que el número de partículas iniciales. Y como yo dije, la sección eficaz va a ser proporcional al número de partículas en esta zona sobre el número de partículas totales. Significa que ese número es menor que 1. Entonces yo tomo otra dirección hacia abajo, cuento cuántas partículas cayeron en esa. Otra vez obtengo ¿cómo se llama? Un número menor que 1. Ah, pero si voy sumando, o sea, a lo largo de todas las direcciones, la suma de los números encontrados a lo largo de todas las direcciones, pues va a ser un número, una fracción sobre el número total, otro número sobre el número total, así sucesivamente. Cuando yo haga la sumatoria, la suma de arriba de los numeradores, pues va a ser igual al número total de partículas iniciales, sobre el número total de partículas iniciales. Y eso va a ser 1. Esa es una forma en cómo definimos probabilidades. Es una de las maneras, se le llama la forma frecuentista o la definición frecuentista de probabilidad. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6? Un sexto, ¿Por qué? porque solo hay una cara de 6 caras. Ajá, y está suponiendo algo más, algo implícitamente. Que todas las caras tienen la misma probabilidad de aparecer. Efectivamente, que las condiciones de cada una de las caras son equivalentes. Significa que cuando yo lo lanzo, es un proceso aleatorio. Puede caer cualquiera de las 6 caras. Ojo, el lanzar la moneda al aire también es un proceso aleatorio. Sí, totalmente. Entonces, ¿apostarían contra mí lanzar lanzamientos de monedas para su calificación? No. ¿Por qué no? Digo, tendrán un 50% de aprobar y un 50% no. ¿O sí? ¿O no? Es que la probabilidad sigue siendo baja. Cuando doy el curso, o cuando he dado el curso de probabilidad estadística en presencial, o por ejemplo, APDE o SSF, luego llevo mi moneda de la suerte y puedo sacar 10 águilas seguidos, si te refieres a eso, ¿no? O sea, el problema, o en principio, si yo conozco el ángulo de salida de la moneda, la fuerza con la que se está impulsando, yo puedo saber cuántas vueltas va a dar y saber qué es lo que va a caer. Si ustedes se ponen a practicar, pues lo pueden obtener también, que es lo que yo he hecho. Bueno, en estos últimos 2 años no. Pero me ponía a practicar lanzando la moneda. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo lanzar una moneda de 1 peso o de 50 centavos que lanzar una moneda de 10 pesos. Uno tiene que sentir el peso y saber, para poder manipular la fuerza, con qué aventarla. Entonces podía sacar yo 10 águilas seguidas.
entonces significa que el lanzamiento de moneda no es aleatorio. La moneda es legal, ojo. El derecho que digo yo, mi moneda, es simplemente que es elegir una moneda de 10 pesos, porque son las que, con las que me acomodo. Pero es una moneda cualquiera, puedo agarrar cualquier moneda de 10 pesos, eso no es problema. Pero si la moneda es perfectamente legal, significa que tiene la misma probabilidad de caer en águila o sol. Entonces, ¿cómo le hago yo? Bueno, ya lo dije, precisamente manipulando, como dijo el compañero, manipulando las condiciones iniciales. Ya no hay aleatoriedad. Y entonces, ¿por qué consideramos que lanzar una moneda es aleatorio? Porque controlar esas variables iniciales es difícil. Pero se puede hacer. Entonces no es aleatorio. Podría ser porque esas condiciones, que en este caso están siendo manipuladas, también se toman como aleatorias. Algo que se me olvidó decirles de cómo funcionan cuando lanzo la moneda muchas veces y me cae lo que yo quiero. La agarro en el aire. Porque si yo la aviento, yo sé que va a caer en la misma, o sea, con cierta fuerza. Cuando yo tenga la mano a esa distancia, a esa misma posición, voy a saber cuál es el resultado. Pero si yo lo lanzo y no lo agarro con la mano, dejo que caiga al piso, sobre todo al piso, ¿sí? Cualquier pequeño cambio en la inclinación de la moneda al momento de que llegue al piso, hará que que siga brincando varias veces o que no brinque, que se quede estática. Y eso modifica totalmente los resultados. Ya no puedo predecirlos. La situación física depende mucho del ángulo exacto con que toque la moneda el piso. Una pequeña variación puede hacer que caiga de uno o de otro lado. Es ahí donde estriba precisamente, o sea, eso ya no lo puedo controlar. Y entonces ahí es cuando digo, ya no sé cuál va a ser el resultado, por lo tanto el resultado es aleatorio. Ojo, en mecánica clásica no existe la aleatoriedad. Las cosas son deterministas. ¿Por qué razón? Pues simplemente, ¿las ecuaciones de Newton son deterministas? ¿O la segunda ley de Newton es determinista? Sí, profe. En las otras versiones de Lagrange y de Hamilton también. Si la ecuación es lineal, ojo. Si la ecuación es no lineal, también puede ser determinista, pero como en el caso de la moneda, depender fuertemente de las condiciones iniciales. Y eso me lleva precisamente al resolver ecuaciones de Navier-Stokes y al problema de el efecto mariposa. Una fuerte dependencia en cambios en las condiciones iniciales. Como el sistema es no lineal, me lleva a cambios muy grandes en la salida del sistema. Pero sigue siendo determinista. En cambio, en mecánica cuántica, al momento de que yo hago una medición, voy a tener un resultado completamente probabilista. De los posibles resultados, los egenestados del sistema, yo obtengo uno. ¿Cuál? Ahí sí ya depende completamente de probabilidad. A eso es lo que se refería Einstein cuando decía que Dios no jugaba a los dados. O sea, cada vez que hay una interacción entre dos sistemas cuánticos hay un proceso de medición y por lo tanto un colapso de la función de onda y un resultado probabilista. Como consecuencia de ello, aunque ustedes tengan 13 hermanos, verán que no todos los hermanos no son iguales. Pueden ser parecidos o pueden no ser parecidos. Depende de procesos enteramente cuánticos. Aquí sí. De hecho, ni siquiera gemelos univitelinos, o sea, de la misma bolsa, lo que llaman gemelos idénticos, ni siquiera esos son realmente idénticos. Siempre hay diferencias, pequeñas diferencias.
Entonces, en el mundo cuántico, los resultados son esencialmente probabilistas. Todo en el mundo cuántico es esencialmente probabilístico. Después, Hodgkin y otros dijeron, no, Dios no solamente juega los dados, sino además a veces lo hace en lo oscurito y además a veces hace trampa. Entonces sí, y en el mundo cuántico la probabilidad es inherente al sistema, a los sistemas físicos. En el mundo clásico no, la probabilidad viene de una imposibilidad práctica de resolver problemas o de obtener la información del sistema. O si queremos saber, por ejemplo, un sistema con 10 a la 23 partículas, pues nadie tendría forma de cómo escribir siquiera las ecuaciones, colectar las condiciones iniciales de 10 a la 23 partículas. Pues no. ¿Qué hacemos entonces? Pues utilizar métodos probabilísticos o estadísticos para obtener cómo se comportan los promedios de las cantidades físicas que nos interesan. En este caso, el sistema determinista, sí. Desde el punto de vista clásico, sí. Pero no tengo posibilidades de resolver el sistema. Entonces lo que hago es tomar promedios estadísticos nada más para resolver el sistema. Entonces, en el mundo clásico, la probabilidad entra por nuestra ignorancia o imposibilidad de obtener toda la información del sistema. Cuando va a haber una elección, digamos, para presidente municipal, se hacen encuestas, muestreos sobre la población que puede votar. Y a partir de ahí se generaliza, si el muestreo está bien hecho, se generaliza al resultado que se puede esperar de la votación. Sin embargo, eso termina precisamente el día de las elecciones. Ese muestreo, ¿por qué digo muestreo? Porque no el 100% de la gente va a votar. Entonces sigue siendo un muestreo de la población. Pero como ese ya es el día de las elecciones, ese muestreo es el válido. Ahora sí que no importa si solamente votaron el 25-30% de la población que pudiera votar, o si votó el 80% de la población. Eso es lo que queda. Sigue siendo un muestreo. Pero en este caso ya es el resultado final. Entonces, esas son las suposiciones. Primero, que mi definición de probabilidad desde el punto de vista frecuentista implique división de objetos o de cantidades, un conjunto de objetos que se pueden contar, ¿sí? Y de tal manera que cada uno de esos elementos del conteo, esté entre 0 y 1. Menor o igual que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Que la sumatoria de todos los elementos me dé 1. ¿Ok? Y que cada elemento pertenezca o tenga asignada una y solamente una probabilidad. Y con eso son me falta por ahí un par más de... la regla de cálculo de probabilidades, de suma de probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de la unión de dos conjuntos o dos subconjuntos de objetos, o sea, conjuntos de eventos de probabilidad, es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección entre ambos conjuntos. Esa es la última regla que me falta. Y eso se le llaman los axiomas de Kolmogorov para probabilidad. Si se cumple cualquier conteo que cumpla con estas características, es la definición de una probabilidad. Sección eficaz, como dice su compañero, es un área. Sí, se calcula como tal. Pero realmente en la parte experimental lo que se calcula es en esta área cuántas partículas caen. Y lo que estamos contando es partículas en esta área sobre partículas totales iniciales. Y se convierte en una probabilidad.
Eso desde el punto de vista clásico, donde no hay creación y destrucción de partículas. En la versión cuántica, donde ya hay creación y destrucción de partículas, cambia un poco. Presencialmente sigue siendo lo mismo en cuanto a la interpretación. Las secciones eficaces son probabilidades de que algo suceda en un ángulo determinado o de que algo suceda en términos generales. Fíjense, esto de aquí, todas las partículas, aquí está puesto un colimador. Este colimador que está aquí se pone para hacer énfasis de que las partículas que van en direcciones que no sean esta dirección únicamente, van a ser eliminadas. Y solamente contamos con que la velocidad de las partículas sea uniforme y vaya en una sola dirección. Tienes una sola característica, o la velocidad o la energía de las partículas que están entrando, suponiendo que todas las partículas son del mismo tipo. ¿Se acuerdan del experimento de Young? No, el experimento de Young, perdón, el experimento de Rutherford. De la doble rendija, ¿no? No, ese es el experimento de Young. No, digo el experimento de Rutherford. El de bombardear láminas de oro, ¿no? Sí, aquí está. Tienen una lámina delgada de oro y tienen partículas alfa que están colimando acá y entrando. Lo que Rutherford observó en la dispersión es que la mayoría de ellas, ojo, en este momento estamos hablando de 1910 a 1911, los átomos no estaban bien establecidos como tales. De hecho, lo que es el modelo atómico prevalente hasta ese momento era el modelo atómico del pastel de pasas de Thomson. El átomo como imagínense, un pastelito. La carga es precisamente toda la materia del pastelito y la carga positiva. Y la carga negativa son las pasas que están colocadas de cierta manera dentro del pastelito. Toma las láminas de oro y hace la interacción de las partículas y pone aquí, esto es digamos, como si hubieran agarrado ustedes un bote de esos de petróleo, lo hubieran abierto por arriba y por abajo y le pegan por dentro de un material que brilla cuando le cae un electrón. Un material con fluorescencia. Y entonces ponían aquí arriba a alguien con un telescopio y lo ponían a contar cuántas partículas en cada segmento del ángulo del aparato de medición, cuántas partículas observaba. Así fue como hicieron este experimento. Y fue premio Nobel. Pasó en general lo que tenía que pasar. La mayoría de las partículas atravesaban y eran detectadas aquí, con ángulos muy pequeños en la misma dirección con la que llegaban. Pero de pronto encontraron que había partículas que chocaban y se dispersaban con ángulos hacia atrás. De acuerdo al modelo de Thomson, pues esto era imposible. La interacción electromagnética de las partículas alfas con los átomos se puede calcular, lo hacen ustedes en física contemporánea. Bueno, debieron haber hecho en física contemporánea. Y el ángulo no puede variar más allá de un grado con respecto a la dirección inicial. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues eso precisamente fue lo que hizo que se cambiara el modelo y aparece el modelo de Rutherford. Toda la carga positiva está en el núcleo, que está en una distancia muy pequeña comparativamente con el átomo, y los electrones están allá afuera orbitando en torno a ese núcleo atómico. Y eso permite explicar el por qué estas dispersiones
de gran distancia. Entonces, ahora, ¿cuál partícula es la que se va a dispersar? Pues depende enteramente de la interacción individual en ese caso, la partícula alfa con cada uno de los puntos. Aquí sí, como es una interacción de una partícula cuántica con otra partícula cuántica, el resultado es completamente probabilístico. Si vamos a hacer una simulación de esto, tienen que meter precisamente que el estado del sistema después de una interacción es completamente probabilístico. Tenemos algunas fórmulas para explicar cómo interaccionan, por ejemplo, una partícula cargada, cómo va a chocar contra átomos. Sí, tenemos algunas fórmulas. La fórmula de Klein-Nishima, la interacción de Baba y otras cuestiones. Y van a depender también de la energía con la que lleguen las partículas, con la que estén interaccionando. Pero de pronto, si lo que estamos enviando a colisionar son protones y se acercan, o sea, tienen mucha energía para acercarse a los núcleos atómicos, o sea, no van a interaccionar con los electrones, van a interaccionar con los núcleos atómicos. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes que tienen un montonal de niños de preescolar corriendo rápidamente, como siempre le hacen, en torno de un jugador de fútbol americano, de los linieros, de los gordotes, con todo el equipo. Ustedes agarran y lanzan un niño. Como es un niño virtual, no hay ningún problema. No se va a lastimar ningún niño en estos experimentos, en estos Gedanken Experiment. ¿Saben qué es un Gedanken Experiment? La verdad, no. No, me pasé de una. Ah, no, sí, está bien. Es un experimento mental. Esto lo puso de moda Einstein. No fue el primero. Es notación antigua, desde la época de Einstein. Imagínense, finales de 1800, principios de 1900, ya se hablaban de los experimentos pensados, experimentos mentales, Gedanken Experiment. ¿Por qué razón? Porque cuando la época de nacimiento de la mecánica cuántica, ¿dónde creen que iban todo el mundo a estudiar física? Creo que les hace falta ver más bugs. Tienen que leer un poco de historia más. ¿Dónde se inició la mecánica cuántica? ¿En Estados Unidos? ¿En México? En Alemania. En Alemania, efectivamente. Gotinga era el centro mundial de las matemáticas y las físicas. David Hilbert era el dios de las matemáticas. Ese Hilbert que va a aparecer en su curso de mecánica cuántica como espacios de Hilbert, que es el espacio base para mecánica cuántica, para todo lo que se ve en mecánica cuántica. Y de Heisenberg y de otros, Bohr inclusive llegó a trabajar ahí, en la Universidad de Göttingen. Entonces, toda esta modelación que se hacía o que se hizo de los átomos, digo, tiene que tomar en cuenta que estos objetos, por ejemplo, los protones, no son puntuales, tienen estructura. Sabemos que tienen una estructura de quarks. Cuando son bajas energías, estos protones se ven como un entero. A suficiente alta energía, se ve la estructura interna. Y entonces cuando hacen pasar ustedes protones de alta energía a través de átomos y van a colisionar con los átomos de la materia, con los protones de la materia,
van a interactuar protones con protones. ¿Y qué creen? No tenemos teoría al respecto. Tenemos números, ¿sí? Tenemos una parte de teoría, pero que no es totalmente aplicable. ¿Por qué razón? Electromagnetismo, la fuerza con la que interacciona, es del orden de 1 sobre 137. En ciertas unidades ese es el valor de la constante de interacción, 1 sobre 137. El caso gravitacional va 10 a la menos 11 en esas mismas unidades. La interacción débil, la que provoca los decaimientos nucleares, pues va del orden de 0.22, algo así. Y la constante de interacción fuerte, la que interviene con los quarks, va del orden de 1 a bajas energías y disminuye hasta 0.30 a altas energías, muy altas energías. Cuando la teoría, bueno, cuando esta constante es del orden de 1, los esquemas que tenemos para hacer cálculo truenan. O sea, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿Se acuerdan cuando van ustedes a... tienen una función, por ejemplo, el problema del péndulo? ¿Saben cuál es la ecuación que se tiene que resolver para saber el movimiento de un péndulo? De su curso de mecánica 1. Segunda ley de Newton. La de masa por aceleración, ¿Eh? la de la fuerza. Sí. Pero la fuerza, en este caso la fuerza gravitacional, va a depender del ángulo del objeto con la dirección vertical. Y va a aparecer un término de seno de teta, donde teta es el ángulo que está haciendo. Entonces pueden resolverlo en términos de la posición X o Y, X y Y, perdón, o pueden resolverlo en términos del ángulo. Cuando ustedes lo hacen en términos del ángulo, les queda una ecuación teta 2 puntos, o sea, segunda derivada de teta, más una constante por el seno del ángulo es igual a 0. ¿Saben cómo resolver esa ecuación? De manera algebraica. Sí, ¿En serio? creo saber que sí. Hasta donde yo sé, no hay solución algebraica completa. ¿Qué es lo que se hace para resolverla? ¿Cómo se llama? Se hace la aproximación de que el ángulo sea pequeño y en lugar de tomar seno de teta, tomamos la expansión de seno de teta en serie de potencias. ¿Sí han visto las expansiones de funciones en serie de potencias? La serie de Taylor, por ejemplo. Ah, ¿y para qué hacemos eso? Ah, pues porque si el ángulo es pequeño, resulta que la expansión, el primer término es teta. El segundo término es teta al cubo. Si teta es pequeño, teta al cubo va a ser más pequeño. Teta a la quinta va a ser más pequeño. Ese es el truco número 4 en la física. Haces una expansión en serie, das algún argumento y cortas la serie, te quedas con el primero o el segundo término y tiras el resto. Y resuelves ese problema. Revisen en sus notas o en su memoria cuántas veces han hecho eso para resolver problemas. Y lo seguirán haciendo. Entonces, ese problema con la función seno que no podemos integrar analíticamente, algebraicamente, lo aproximamos y ya lo que me queda es el problema del oscilador armónico. Y ya sé cuáles son sus soluciones analíticas. Ahora, si dejo el término de seno de teta, la ecuación la puedo resolver, entre comillas, en términos de integrales elípticas. En principio es la solución, una integral elíptica. El problema es que esa solución otra vez
solamente lo puedo escribir en términos de series de potencia. O puedo resolverlo con métodos numéricos, integrando numéricamente la ecuación. A eso es a lo que me refiero. No hay una función explícita que yo pueda dar como solución en este caso. Entonces, así le hacemos con un montonal de problemas para resolverlo. Entonces, resulta que eso funciona, así como dije, es que el primer término teta es el primordial, es el más grande. Los términos siguientes, teta al cubo, teta a la quinta, teta a la 7, teta a la 11 y así sucesivamente, cada uno de ellos es más pequeño. Y entonces, digamos, puedo tratar de complicar el problema. Y en lugar de tener o de meter solamente el término de teta, meto teta y el término de teta al cubo. O hasta el término de teta a la quinta. Y así voy complicando el problema. Pero siempre y cuando, primero, yo tenga un número finito de términos para calcular y segundo, esos términos sean pequeños. O sea, el término de teta al cubo y del teta a la quinta tienen que ser pequeños comparados con el término de teta, el dominante. Para tratar o utilizar métodos de perturbación para resolver el sistema. Decimos que el sistema es perturbativamente soluble. Eso es a lo que se refiere. La mayoría de mis sistemas son perturbativamente solubles. La interacción es pequeña. ¿Qué sucede con aquellos casos donde los términos van incrementándose? Primero, si son todos, supónganse que no se incrementa, todos son del mismo orden numéricamente. Significa entonces que no puedo despreciarlos y que tengo que meter el número infinito de términos. Pues, ¿cuándo voy a terminar de calcularlo? Eso sucede cuando precisamente la interacción es fuerte, como en el caso de las interacciones de quarks a bajas energías. Y entonces la teoría que se aplica a altas energías no se aplica a bajas energías. No se puede. ¿Qué es lo que hacemos cuando se hacen simulaciones para, le digo, estado sólido, física médica u otras cosas? Se toman datos experimentales y se ajustan al momento de que se está haciendo la simulación. No hay fórmula. Es simplemente un ajuste de datos experimentales determinados bajo ciertas condiciones físicas. Y peor tantito, tomamos, o sea, vamos a hacer esta partícula, voy a interaccionarla con este átomo. ¿Qué proceso realmente va a determinar su interacción? Tomo mi tabla, veo cuáles son las probabilidades para cada uno de los procesos y lanzo un dado. Ese dado no es uniforme. Cada uno de sus lados, ni tiene 6 lados además. Tiene el número de lados dependiente del número de posibilidades que yo tenga. Y además, cada uno de los lados tiene diferente tamaño, diferente peso. Porque precisamente va a depender de las probabilidades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, efecto fotoeléctrico con una probabilidad a cierta energía del fotón inicial, el fotón tiene una probabilidad del 60% de ocurrir, significa que después de hacer muchas interacciones, 6 de cada 10 veces va a resultar efecto fotoeléctrico. Pero ojo, eso es en promedio. ¿Qué significa? En esta interacción en particular, yo no sé qué va a salir. Tengo que lanzar el dado para saber qué es lo que va a salir. Ese es el tipo de experimentos básicos en los cuales, pues, me aparece precisamente variables estocásticas y que tengo que hacer simulaciones estocásticas. Y hay un montonal de cosas. A ver, ¿creen ustedes que la probabilidad de que en un intervalo de tiempo de 1 minuto, cuando ustedes salen a la calle, van a tomar el camión, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de 1 minuto pase su combi?
Cada vez que digan eso, depende de muchas variables, significa que no pueden controlar ni medir todas las variables. Significa que si van a hacer una simulación de ese sistema, va a tener que ser una simulación estocástica. Esa parte de la falta de información la van a suplir asumiendo determinados valores para sus probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que el chofer se detenga a comprarse una torta? ¿Cada cuántos viajes ven ustedes que el chofer se baja a comprarse una torta? Hagan una estimación. O sea, una torta, un refresco, algo de comer, me refiero. Como cada. ¿1 de cada 10? No, pues ¿qué rutas toman? O a los de acá de mis rutas son más dragones. Yo les pondría es como 3. Uno de cada 3 viajes. No, yo le pondría como 3 de cada, bueno, más o menos equivalente. 3 de cada 10 es equivalente aproximadamente a 1 de cada 3. ¿Eso cómo lo medimos? O sea, pues no tenemos forma exactamente, le asignamos una determinada probabilidad y con eso asignamos un determinado retraso al paso de la combi. Y así como eso hay otros factores que hay que ir considerando. ¿Será lo mismo esperar la combi en la mañana que en la tarde o al mediodía? Ahora tenemos un caso donde las probabilidades no son constantes en el tiempo. Digo, si yo tengo un dado y ya asumí, bueno, ya demostré o vi que el dado es legal, ¿da lo mismo si lo lanzo en la mañana que si lo lanzo en la tarde? Idealmente sí, ¿no? No, bueno, yo no me imagino nada que sea del dado que dependa de que sea en la mañana o en la tarde. Las probabilidades están fijas en este caso. En el caso de esperar el camión, la micro, las probabilidades dependen de la hora del día. Las probabilidades dependen de la posición. O sea, ¿será lo mismo en el centro que en alguna de las colonias? No, por la diferencia de tráfico. Diferencia de tráfico, diferencia de comportamiento. Luego los carros para ir acumulando gente, cuando van saliendo de la base se van despacito, despacito. Ya que van a acercársele otros carros, entonces aceleran como loco para recuperar el tiempo y además ir colectando antes de que otro camión les robe, el que viene detrás les quite sus pasajes que han ido acumulando. Algunos lo hacen, algunos no. Entonces, si queremos hacer un estudio así, pues tendríamos que asignar probabilidades a ese tipo de situaciones. Y esas probabilidades van a cambiar a lo largo del día, a lo largo de la posición, de donde estén, de varios factores que no podemos controlar. Podemos asignarles simplemente probabilidades. Ahora, ¿de dónde sacamos esas probabilidades? Pues simplemente nos ponemos en una posición, bueno, en cada una de esas posiciones, en determinadas horas, y colectamos los datos. Y a partir de esos datos, pues hay formas de cómo podemos asignarle probabilidades a cada una de esas situaciones en que tenemos. Y a partir de esas probabilidades, hacer precisamente una simulación con respecto a mi sistema. Pueden preguntar, bueno, ¿y por qué los datos no son útiles? Bueno, sí son útiles para determinar las probabilidades, pero ¿por qué no puedo agarrar y hacer el estudio precisamente con esos datos? Ojo, sí lo podemos hacer. Si tomamos suficientes datos, sí podemos saber lo que está sucediendo con las líneas. Ahora, ¿para qué me serviría hacer la simulación en este caso? Por ejemplo,
un cierto trayecto de combis en los cuales ustedes van a meter en ruta para hacer el cambio del ruta por los... bueno, sí saben lo que es el ruta, ¿verdad? Aquí en Puebla. Sí. Es como un metro, pero en camiones. Rutas fijas, paradas determinadas, tiempos más o menos determinados. Digo, como un metro, pero con camiones. Quieren meterlo en una determinada región, tienen que hacer una simulación para ver si realmente corresponde o sería provechoso como para ganancias y para la gente el hacerlo. Vamos a cambiar una cierta estructura de las calles o vamos a hacer cambios en la forma en cómo se están. Vamos a hacer la simulación primero, o en principio tendríamos que hacer la simulación primero para poder decidir algo al respecto. Seguramente, o posiblemente se estén riendo. Ay, profesor, se está yendo muy arriba. ¿Quién va a hacer eso? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿No pensaron así? ¿Nadie? Ah, es que son niños bien portados. Está muy bien. Efectivamente, en México es muy raro que haya estudios de este estilo. Pero en el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, sí hay estudios. Se hacen estudios de este tipo para diseño de movilidad urbana, por ejemplo. O sea, cómo se diseña una estación para metro o para estación ferroviaria y todo eso, no es simplemente, porque ponle así 4 paredes, una entrada, una salida y ya está. No, tiene sus formas, tiene su dinámica de población y dinámica de movimiento. Eso se estudia en el mundo. Que en México no lo hagamos, pues bueno, ni modo. Pero sí se puede hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a, bueno, concluyendo aquí, les digo, esto es lo que significa. Hay situaciones en las cuales las variables de mi sistema son aleatorias. Y entonces hablamos de simulaciones estocásticas para poderlas definir. Vamos a tomar el receso de 10 minutos y nos vemos ahorita. ¿Okay?
Muy bien. Continuamos. Aquella era una parte de la división del tipo de simulación. El otro es continuo versus discreto. En la parte continua, pues es la evaluación de funciones, tal como les había comentado yo para algunos sistemas, mientras que la parte discreta es porque el sistema solamente puede mantener cantidades discretas, o solamente se miden, o el propio sistema es completamente discreto. ¿Cómo se dice? La detección de fotones, pues están midiendo fotones a la vez. O sea, si ustedes tratan de medir, o tienen un aparato para medir radiación electromagnética de tamaño macroscópico, entonces lo que van a medir son las ondas que están llegando al sistema. Un montonal de fotones empaquetados en una cierta estructura y entonces van a medir el efecto macroscópico. Si ustedes están midiendo partículas fundamentales en estado sólido, en física de partículas, en física médica, entonces van a medir o quieren medir los fotones individuales que están llegando. En el caso del sistema macroscópico, pues piensan que la onda tiene un frente continuo y van a utilizar leyes de Maxwell, por ejemplo, para poder hacer la simulación continua. En algunas ocasiones. ¿Por qué razón en algunas ocasiones? Porque aunque la ecuación sea continua, el sistema sea macroscópico, etc., etc., al momento de resolver las ecuaciones diferenciales asociadas, pues resulta que estas no son analíticamente solubles o separables, y entonces tienen que utilizar algo así como elementos finitos o diferencias finitas para poder resolverlo. Y tienen que discretizar el sistema. No hay de otra. Pues sí. Por eso en simulaciones, ¿qué les gusta? El 90% de las simulaciones son discretas, si no es que más. Situación estática versus dinámica. En la parte estática, pues tenemos fotografías, estamos viendo una fotografía, queremos hacer la simulación de algo así como una fotografía, un instante dado, el sistema en un instante dado. Yo hago toda la configuración, podemos tener una configuración estocástica, o sea, probabilística, pero quiero ver cómo queda. Y quiero ver o tomar cantidades promedio de esas simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es tomar muchas fotos del mismo tiempo y luego caracterizar cada una de las fotos, o sea, me refiero con fotos con cómo se ve el sistema en un tiempo dado, y luego tomar valores promedios de ese montón de fotos para obtener un resultado único asociado a ese problema. Bueno, único más o menos errores experimentales. O puedo estar cambiando las variables en el tiempo, lo cual me da una simulación dinámica. ¿Ok? Que es usualmente lo que se utiliza la mayor parte de las veces. Transporte de material o de materia a través de un cuerpo. ¿Cómo se va? Pongo una fuente de calor en la orilla de un cierto objeto, y dependiendo de las propiedades y geometría del objeto, quiero ver cómo se propaga el calor. Pues tengo que expandirlo tanto en el espacio como en el tiempo, este problema. Tengo que resolverlo así. Usualmente, para hacer simulaciones de sistemas, tomamos ideas y datos que provienen de sistemas reales. O sea, no voy a hacer una simulación poniéndole cualquier número ni cualquier valor a mi modelo computacional. Tiene que ser lo más parecido al sistema actual, por lo tanto tengo que utilizar datos de un sistema actual, aunque no sean exactamente los iguales a los que yo estoy utilizando o los que voy a necesitar. Esto es una estructura genérica para las simulaciones que va a depender de diferentes tipos de parámetros, variables exógenos y endógenas. ¿Qué es algo exógeno?
Una búsqueda rápida en Wikipedia dice que ¿qué es lo que dice? Exógeno significa externo y endógeno, interno. Por eso se habla luego de endogamia en las universidades. ¿Qué creen que significa eso? Sí, pero más que relaciones, que los profesores que se contratan son únicamente los que salen de ahí. Se ha supuesto a lo largo de los años que no es bueno la endogamia en un sitio de una universidad cualquiera, a cualquier nivel. Los alumnos tienen que salir y ir a trabajar a otros lados, no quedarse ahí mismo. Bueno, y lo digo yo que soy egresado de la facultad, bueno, de licenciatura, pero luego hice maestría y doctorado fuera, en el Cinvestav del DF. En lugar de quedarme en el Cinvestav, me vine a Puebla. Y fue lo mejor que hice, realmente. Entonces, en este caso, si me hubiera quedado allá donde me gradué, sería endogamia. Entonces, exógeno, externo, endógeno, interno. Entonces, la estructura en términos genéricos, pues va a depender no solamente de las variables exógenas, sino también puede depender de variables endógenas. ¿Cómo es que va cambiando el sistema? ¿Cómo es que va evolucionando el sistema a lo largo del tiempo? Eso ya depende de la simulación en sí mismo, de detalles de la simulación. Ahora bien, dentro de la simulación probabilística, nosotros vamos a hacer exploración de parámetros. En primera instancia, ahorita va a ser el siguiente problema que vamos a resolver. Como les había mencionado, resolviendo el problema del oscilador armónico forzado amortiguado. ¿Es determinista la solución? Sí. ¿Dinámica? Sí. ¿Discreta? Sí. Ok. Y luego vamos a tratar de ver simulaciones probabilísticas. Entonces, dicen electrónica, pero también en física, los más utilizados, sobre todo el más utilizado es el método de Monte Carlo. Los otros son menos utilizados en términos generales, pero para estadística o para cuestiones de estadística son bastante utilizados. El Anne-Allen y los algoritmos genéticos. Monte Carlo es más utilizado en un montonal de áreas. Tomen, por ejemplo, el software Este es un proyecto que iniciaron el gobierno canadiense, principalmente, hace como 40, 50 años. Era el proyecto EGCS. Lo querían para armas, simulaciones de interacciones de partículas con fines de simulaciones de militares. Y fue creciendo y en algún momento se dividió. EGCS salió de los militares y lo pueden ustedes encontrar. Lo buscan y lo pueden utilizar. Y salió también lo que se llama un fork, una derivación, una variante, que se convirtió en Gen 4. ¿Para qué sirve esto? Les permite construir modelos de objetos físicos. Con geometrías, ustedes definen la geometría del objeto físico. Ustedes definen las propiedades químicas y geométricas del sistema. ¿Qué pueden hacer con esa simulación de esos sistemas? Pues ahora sí que lo que se les pegue la gana, lo que necesiten. Una cuestión muy básica es, yo agarro y le hago incidir partículas, fotones,
electrones, protones o algo así. Y quiero ver cómo el medio responde dentro de la simulación. Otra vez, física de estado sólido, materia blanda, materia condensada, partículas, física médica, un montonal de biofísica, un montonal de otras áreas utilizan ese tipo de simulaciones. Y utiliza precisamente Monte Carlo para hacer sus resultados. La simulación vía Monte Carlo es lo que utiliza GenForce. Es bastante útil. Se ha convertido en el estándar en los últimos años. Hay otros, no es el único. Penélope, por ejemplo, y hay otros un montón. Aquí en Puebla, hace unos 20 años más o menos, se estuvo trabajando en cuando se iba a definir y construir el laboratorio Pierre Oyer en Argentina. Y aquí en Puebla se hicieron varios desarrollos, tanto computacionales como de experimentales, cómo se iba a hacer el experimento, cómo quedó el experimento. Creo que ya se los había comentado, ¿no? Los tanques. Mucha parte de esa idea se hizo acá. Ahora, una de las partes importantes es cómo voy a reconocer que lo que estoy viendo es un rayo cósmico o no es simplemente más que ruido en la atmósfera. Supone que la partícula chocó en lo alto de la atmósfera y genera una cascada así se le llama, una cascada de partículas a nivel de tierra. Entonces, se hace la simulación precisamente de cuántas partículas, dependiendo del tipo de partícula inicial, cuántas partículas se van a medir aquí y con qué características. ¿Por qué razón? Porque el experimento lo único que tiene es un montonal de tanques que se van encendiendo como arbolitos de Navidad. O sea, veo la señal en uno, veo la señal en otro, en una cierta ventana de tiempo pequeña. Y lo único que tengo el registro es la cantidad de partículas que se han observado dentro de cada tanque con una cierta estructura. Tengo yo que prever qué es de dónde provino eso. Es donde entra la parte de simulación. Comparo, si tengo tantas partículas en tal dirección con tal estructura, pues eso puede venir precisamente de la simulación computacional que me dice que es un núcleo un núcleo de hierro o un protón o un fotón de tal energía. Eso es lo que estoy viendo, porque es el que puede producir una señal experimental de este estilo. No podemos, en ninguno de los casos, saber cuál es la partícula inicial. Se mide solamente a través de los efectos secundarios, de lo que se mide el experimento, única y exclusivamente. La simulación me permite tener un modelo teórico de lo que estoy viendo. Ahora, así como ven esta simulación de aquí, pues es lo mismo que puedo decir con respecto a fotones que están interactuando con un material. Le digo, casi todos esos problemas se resuelven utilizando precisamente Monte Carlo, simulaciones vía Monte Carlo. Entonces, vamos a trabajar con un poco de las reglas para el manejo de los Monte Carlos en una versión simple y vamos a resolver algunos detalles, dependiendo del tiempo que nos dé. La parte de Simulated Annealing es, toman ustedes un metal, esto viene de fundiciones, toman ustedes un metal, lo agitan, ya una vez que esté caliente, en estado líquido, y lo dejan enfriar.
esta estructura es regular. Es lo que se obtiene en el enfriamiento cuando las condiciones cumplen ciertos requisitos. En este enfriado resulta que se ha encontrado desde el punto de vista termodinámico y estadístico que la estructura enfriada que se obtiene es la que utiliza menor energía para los átomos del medio. Esto es lo que se llama la función de coste. Esa función de coste puede no ser necesariamente la energía, pero usualmente es la energía. Y entonces el sistema llega a un equilibrio utilizando la menor energía posible. Esto es algo que encontramos una y otra vez en todas las áreas dentro de la física. La naturaleza hace las cosas utilizando el mínimo de lo que sea necesario para hacer el proceso físico. De hecho, cuando tomen su curso de mecánica teórica y pasen del formalismo newtoniano al formalismo lagrangiano y al formalismo hamiltoniano, esos formalismos nuevos, equivalentes al mecanismo de Newton, a leyes de Newton, se hacen o se obtienen a partir de principios extremales. Se le llaman principios variacionales. Hay algo que tienen que minimizar o que tienen que maximizar. Y el resultado que maximiza o minimiza usualmente la energía es el resultado físico. Dependiendo del tipo de simulación que quieran ustedes hacerle, esa función de coste puede que no sea la energía. Pero le digo, usualmente va a ser la energía para situaciones físicas. Entonces, van haciendo, desde el punto de vista computacional, algo así como enfriamientos de sus variables, y esos enfriamientos es lo que les va a permitir obtener la versión óptima de su sistema. El otro tipo de género es algoritmos genéticos. Antes de que se me pase, esto de aquí, matemáticamente es equivalente a que tengan ustedes una función de muchas variables y encuentren el mínimo del potencial, o sea, el mínimo en un valle en torno de esas variables. Imagínense esto, están ustedes enfrente de las cordilleras del Himalaya y entonces ven todas las montañas. Esa es la estructura del potencial. Y entonces ustedes tienen que resolver el problema de cuál es la trayectoria que les va a hacer utilizar el mínimo de energía para poder atravesar los Himalayas. El problema es equivalente. ¿Han escuchado hablar ahorita de los trabajos con redes neuronales y las aplicaciones de redes neuronales? Sí. Bueno, en redes neuronales es precisamente la función de coste lo que permite hacer el procedimiento que están ustedes trabajando con las redes neuronales. Ustedes generan una red lineal que es funciones con un cierto peso, como si fueran productos puntos. La diferencia es que un vector es de los pesos y otros de los valores experimentales que tienen para el aprendizaje de la red neuronal. Esos pesos los van a ir modificando. Los otros valores experimentales están fijos, pero los pesos los van moviendo. ¿Qué tanto los tienen que mover? A tratar de pegarle al resultado físico, a lo que se supone. Esa es la etapa de aprendizaje, de entrenamiento de la red neuronal. Y entonces van moviendo y modificando, ese es el punto principal, modificando esos valores para poder pegarle a los valores que ustedes ya tienen predeterminados. ¿Cómo sé yo que voy mejorando y no empeorando mi aproximación? Precisamente calculando una función de costo. Hay muchas. Una de ellas puede ser la distancia cuadrática media en el espacio de parámetros entre el resultado que yo obtengo y lo que es el resultado real que estoy utilizando para entrenamiento. Esos
metodologías de trabajo tiene que ver algo con este Simulated Annealing. Van a minimizar esas funciones y eso es lo que les va a permitir precisamente entrenar su red neuronal, se le llama. Una vez que tengan entrenada su red neuronal, pues entonces la utilizan para hacer aplicaciones con datos diferentes a los que ustedes empezaron. Ahorita hay concursos internacionales precisamente para la gente mete sus programas computacionales para detectar ciertas cosas. Cada año se va cambiando en esos concursos. El BRATS, por ejemplo, es uno de ellos. Y además ponen, estas son imágenes de tipo médico, resonancia magnética, tomografía computarizada, cosas por el estilo. En ese concurso de BRATS. Y entonces ponen un panel de expertos, médicos expertos en inmunología. Y entonces lo lanzan. La gente mete sus programas para tratar de detectar lo que el programa diga, lo que el concurso diga. Y el panel de expertos también hace lo mismo. Y resulta que en los últimos años, para empezar, todos los ganadores y la mayoría de los programas que están concursando son redes neuronales de diferentes tipos. Y segundo, los primeros lugares en los últimos años le han ganado o le ganan al panel de expertos humanos. O sea, tienen menos errores o se equivocan menos al momento de definir algo en lo que pide el concurso. Imagínense. Entonces, por allá vamos a ir más adelante. Bueno, la parte de algoritmos genéticos, pues, es utilizar lo que se sabe de evolución de especies. Otra vez, eso también es probabilístico. Las mutaciones son efectos aleatorios, entonces ustedes van modificando, o sea, simulan un proceso de duplicación de células y luego le meten efectos aleatorios. ¿Sí? Esto es muy similar, estos algoritmos genéticos son muy similares a los de Monte Carlo, excepto porque tienen otras restricciones como estas de aquí. La parte de reproducción de su sistema requiere determinadas características de los padres, entre comillas, o sea, de los objetos base con los que van a construir su simulación. Estos algoritmos genéticos ya sí los podríamos considerar como dentro de lo que sería, ¿cómo se llama? Métodos de Monte Carlo. Pero bueno. ¿Cuándo es apropiado simular? No existe una formulación matemática completa del problema. El sistema aún no existe, o sea, experimentos que todavía están haciendo. En el caso del proyecto Oyer, la simulación se empezó a hacer mucho antes de que se hubiera instalado el primer tanque, precisamente para ir compilando toda la información y ir viendo qué requisitos le íbamos a pedir también al hardware que se iba a poner para el experimento. Cuando el experimento es muy complicado, sí saben que hay una moratoria de pruebas nucleares. Bueno, de hecho hay 2 o 3 tratados de moratorias de pruebas nucleares. Y entonces la gente lo que ha hecho en los últimos años es hacer simulaciones de pruebas nucleares. Afortunadamente. El pero es que otra vez esas simulaciones, pues, requieren para que sean confiables, mucho poder de cómputo. Si ustedes revisan las principales computadoras, el top 500, lo que ya les había mencionado en una clase anterior, las 500 computadoras más poderosas del mundo, la mayoría de ellos, entre sus actividades, tienen proyectos militares. O sea, una buena simulación computacional pues requiere mucha capacidad de cómputo. Entonces, con eso pueden estar detonando, ¿qué les gusta? Una bomba atómica al mes. Pues sí, en la práctica eso sería desastroso.
Si 2 o 3 países con la capacidad de hacer eso se ponen a estar haciéndolo en real, el experimento. Entonces, eso se hace mediante simulación. Cuando cambiamos, dice, periodos de observaciones distintos a lo que en la realidad, o sea, vamos a simular el sistema bajo otras condiciones extremas que en la parte real no se da, para ver, pues, precisamente esos casos extremos. ¿Cuándo no es aconsejable? Hay muchos sistemas que no se pueden simular porque el modelo es demasiado complicado o porque nos falta demasiada información para poder decir si la simulación es precisa. Entonces, toda simulación de entrada es imprecisa, pero si tenemos forma de evaluar su imprecisión, ya nos dice qué tan útil puede ser o no la simulación. Pero hay modelaciones o sistemas en los cuales ni siquiera eso podemos saber. Entonces, pues ahí no tiene caso que nos estemos metiendo. Más bien hay que esperar que haya más datos al respecto. De acuerdo a Lowe y Kelton, esta es una manera de cómo estudiar un sistema. Es lo que hacemos en física, generalmente. Experimentar con el sistema o experimentar con modelos del sistema. Y estos modelos pueden ser tanto de tipo físico como matemático. Van a decir, bueno, pero es que no es lo mismo. La parte matemática no va dentro de la parte física. Sí. Pero hay que distinguir entre lo que le metemos en la parte física con la parte matemática que estamos utilizando. A veces, acuérdense que los físicos luego no somos tan buenos matemáticos y entonces cambiamos cosas o arreglamos cosas matemáticas solo con el fin de que mi resultado se adapte a lo que yo veo experimentalmente, aunque matemáticamente no sea correcto. Por eso es que a veces se hace esa distinción en uno y otro. Las condicionantes físicas para mi sistema y las condicionantes o el formalismo matemático para mi sistema. Ni modo, somos físicos, somos prácticos, entre comillas. Y obviamente dentro de mi sistema matemático, mi modelo matemático, pues puedo tener soluciones analíticas, que son los menores casos, o simulaciones. Esa parte de simulación, las resoluciones numéricas también caen dentro de la parte de simulación. Entonces, esto es lo que les había comentado, que habíamos terminado en la vez anterior, de que este modelo de un sistema de colas en un solo canal, en este caso, o sea, una sola entrada, una sola salida, que es un modelo para una caja registradora, es un modelo para colas, precisamente de un montonal de cosas, y es un modelo que me va a servir, por ejemplo, para detección de partículas, fotones, o electrones o protones dentro de interacción con materiales. Casi lo que le preguntamos y lo que tenemos es muy parecido entre este modelo que aparece aquí con modelos físicos. Y por ejemplo, tenemos aquí los datos. Estos son datos de ejemplo de una simulación realizada con este tipo de sistema. Acá, tiempos de llegada, tiempos de salida, números de personas o ¿cómo se dice? De objetos medidos. Pues aquí mis objetos pueden ser fotones y podría tener yo una tabla similar, pero donde tengamos fotones y con tiempos de arribo. Ahora bien, ¿los tiempos de llegada de los fotones en un proceso físico son importantes? La respuesta es sí. ¿Saben ustedes o han escuchado hablar de SN 1997A? No. ¿No saben a qué me refiero con SN 1997A? Fue No. la primera vez que se detectó, o es el nombre con el que se designa el primer supernova que se detectó en el siglo XX.
¿Ha habido supernovas detectadas antes? Sí. Hay el famoso lienzo de Lyon de 1033. Unos monjes vieron cómo una estrella de pronto se volvió gigante y empezó a iluminar, a verse inclusive en el día. Es una supernova. De hecho, los restos de la supernova ya se tiene catalogado dónde están y cómo son. Y haciendo el retroceso de la expansión de la capa de gas al momento en que sucedió la supernova, pues sí cae dentro de la fecha en que fue registrada por los monjes. Los chinos también registraron una supernova por ahí del año 800, si mal no me acuerdo. Y hay otros casos similares. Pero obviamente ninguno de esos fueron registrados con aparatos. La SN significa supernova. SN, la 1997, fue el año en que se descubrió. A significa que era la primera. Fue la primera supernova que se tiene registro fehacientemente y se comprueba que efectivamente corresponde con los datos de una supernova, y se localizó el punto de origen. Se detectaron primero neutrinos, un chorro de neutrinos, bueno, un chorro, 23 neutrinos. Y luego fotones, ahí sí fueron más fotones. La simulación marca precisamente que eso es lo que se debe de esperar como emisión de una supernova en primera instancia. Emisión de neutrinos y luego emisión de fotones con ciertas características. Ojo, y para esa época, 1997, los modelos de explosiones de supernova en 3 dimensiones resulta que no estallaban. El modelo computacional no hacía que la supernova estallara, que la estrella estallara. A raíz de la detección de esta supernova, se pusieron a trabajar la gente y mejoraron los modelos de simulación computacional y lograron que efectivamente las supernovas ahora sí, que el modelo estallara y que pudieran o tuvieran algo con qué comparar los datos medidos con el modelo computacional. Y funcionó. Luego se han medido otras y se han comparado con el modelo y resulta que sí, ese modelo de cómo estalla una supernova es más o menos coherente y bueno. Ok. Muy bien. Entonces, la mayor parte de lo que hacemos en física, tanto en la parte teórica como en la parte computacional y experimental, bueno, la computacional y teórica, es modelación de sistemas. En la parte experimental, esto es restringir fuertemente las variables al sistema, a convertirlo en algo que sea resoluble. Al menos hasta el momento. Y así es como hemos ido avanzando. Ok. ¿Dónde está? ¿Ya vieron la lectura de ecuaciones diferenciales? Pues véanlo para mañana, que lo vamos a estar revisando. Vamos a pasar ahorita a ver precisamente la simulación bueno, en este caso de simulación, resolución, más bien, de ecuaciones diferenciales correspondientes a osciladores armónicos amortiguados forzados. Lo vamos a hacer como simulación porque sí vamos a estar haciendo exploración de propiedades, de distintos tipos de propiedades. Ahí en el texto que está en la página, utiliza ODEIN, parte del módulo SciPy. Ahora, este ODEIN es una versión, o es la versión de Runge-Kutta para el SciPy. Lo menciono esto porque si alguno me dijo que por ahí que estaba utilizando matemática o MATLAB,
pues en matemáticas MATLAB seguramente tiene un programa para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias directas. Pueden utilizar eso. Alguno puede decir, no, es que yo no quiero utilizar el módulo de SciPy. Quiero hacerlo con un Rungecuta 4, por ejemplo, que es más o menos bueno, bonito y barato. Directamente. No hay ningún problema. También es bastante válido. Ahora, aquí, ¿qué es lo que importa? Bueno, este módulo permite resolver solamente ecuaciones de primer orden. Bueno, ¿y para qué me va a servir si yo lo que quiero resolver son ecuaciones de segundo orden? Ah, es que es esto. Tanto el método de Runge-Kutta es un método para ecuaciones de primer orden. Pero no te resuelve solamente una ecuación, te puede resolver sistemas de ecuaciones. No una, sino sistemas de ecuaciones. Como vamos a ver. Entonces, parte de lo que se hace es reconvertir las ecuaciones de segundo orden en un par de ecuaciones de primer orden. Y se le mete el sistema, ya sea al ODE-IN o al Runge-Kutta, y se obtiene el resultado. Por ejemplo, en este caso. Tenemos la posición y la velocidad aquí. A esto es lo que me refería con la graficación de soluciones en el espacio-fase. Si tomamos la solución, esto es tiempo, esto es amplitudes, y tenemos soluciones de este estilo. Tiempo, amplitudes, y tenemos soluciones de este estilo. Esta es una exponencial decayente. Este es de un oscilador armónico, y tenemos este tipo de soluciones. Este es para un oscilador armónico también, y en el espacio-fase, o sea, posición contra momento lineal, me da este tipo de estructuras. Ahora, este tipo de estructuras lo que me dice es que la energía se conserva. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cómo va la relación de energía con posición y momento clásicos? Para un oscilador armónico. Esta relación. E es igual a mb. Si ponen ustedes ahí en lugar de p al cuadrado, ponen mb al cuadrado, lo que van a obtener es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? La energía cinética. Entonces, la energía cinética la pueden escribir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la pueden escribir como p al cuadrado sobre 2m. Es el mismo término, es energía cinética. Esta es la energía potencial del oscilador armónico, simple. Omega al cuadrado por x al cuadrado. La suma de estos dos, pues, es la energía total. Ahora, si se fijan, este es p al cuadrado y este es x al cuadrado. El x está aquí abajo, el p está aquí abajo. Como los términos, o sea, 2m en general numéricamente va a ser diferente de omega al cuadrado, significa que no puedo factorizarlos, y entonces significa que geométricamente en el espacio de p contra x, o sea, esto que tenemos aquí, esto me va a representar precisamente una elipse. A ver si les traigo, si me da tiempo para mañana, presentarles qué sucede cuando hacemos, por ejemplo, esta misma resolución de esta ecuación diferencial, pero utilizando el método de Euler. Y lo que encontramos es que esta curva de aquí, conforme le voy dando valores de tiempo más grandes, se va a ir cerrando, cerrando, cerrando. Ese método de resolución tiene demasiados errores. Esos errores hacen que se pierda energía. Es equivalente a decir que el sistema pierde energía. Y entonces la trayectoria va disminuyendo. Significa que tiene menos energía. Hasta que llegar aquí, a quedarse en el origen, en el centro. Perdió toda la energía. Este caso de ODE-IN que se está utilizando es un mejor método. Y entonces, para este problema que conserva la energía desde el punto de vista teórico, la solución computacional precisamente conserva energía.
es algo que nosotros queremos buscar. Una característica física que mi simulación computacional debe de respetar. Muy bien. Entonces vamos a estar viendo algunas otras cosas relacionadas con esto y les digo, vamos a estar utilizando este módulo, que es lo que viene en el, ¿cómo se llama? En la lectura que está en la página. Pero bueno, eso lo dejamos para el día de mañana. ¿Dudas, preguntas de hoy? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que no encuentro la lectura que dice en la página. A ver, espérame un segundo. Ajá. Lectura 4. Ah, bueno, para que vean lo que estoy viendo. En la página, ya saben, todo está en la página. Está la lectura de modelación y simulación, que es esta que estuvimos viendo hoy. Y aquí está Python para ODE, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahí muestra precisamente estos ejemplos de utilización del módulo, o de la función ODE-IN en el módulo SciPy Integrate. En SciPy hay un módulo particular para resolver ecuaciones diferenciales. Pero ahorita por el momento vamos a trabajar con esta versión que es necesita menos detalles y da buenos resultados. ¿Ok? Ahora sí. Gracias, profe. Muy bien, entonces esto lo vamos a estar viendo el día de mañana. ¿Vale? Cuídense y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Mañana, gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Vale.